Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de ajedrez para los alumnos de tercer grado en este caso. Vamos a continuar con la historia del ajedrez, un poco con algunas leyendas, otro poco con algunas historias. Ya hemos iniciado el camino de conocer cómo fue creado el ajedrez, qué pasos fue dando para llegar a diferentes lugares del mundo, y hoy nos toca ver cómo el ajedrez llega a Europa, ¿sí? Como habíamos visto, la creación del ajedrez se dio en la India, ¿sí? Sisa, el creador del ajedrez, le presentó este juego que había creado al rey Sisa, y a continuación el juego se trasladó a Persia, ¿sí? Cuando vimos la leyenda de Ciro y el pastor. De ahí el juego se trasladó a los países de Arabia, a los países árabes. Y cuando los árabes fueron conquistando diferentes territorios, principalmente de la zona de Europa, llegaron en determinado momento a ocupar parte de España, ¿sí? Esto ocurrió en el año 900 aproximadamente, casi entre el 900 y el año 1000, ¿sí? Así que juntamente con esa conquista y con el traslado de varios personajes árabes a España, con ellos llevaron el juego del ajedrez que habían aprendido a su vez de los persas y estos a su vez de los que vivían en India. De tal manera sucedió esto que hoy tenemos que ver que cuando llega a Europa hay dos complicaciones que tiene el juego original del ajedrez, por lo cual debe ser modificado en España, ¿sí? Tenemos dos inconvenientes que el juego tiene en su origen, que cuando llega a España deben de ser cambiados dos detalles, porque si no, no se entendía el juego o no iba a ser tan popular como la mayoría quería, ¿sí? El primer caso es el caso de la pieza que nosotros denominamos la dama. En el juego original, la dama no llevaba este nombre ni tampoco respondía a una figura femenina. Era, en realidad, el principal sabio del reino que ayudaba al rey, o sea, era el consejero real. Su nombre, técnicamente, es el de visir o gran visir. Era el ayudante principal y el consejero del rey. Por lo tanto, era una figura masculina, ¿sí? Y para que sepamos más o menos de qué manera se vestía o qué forma tenía el visir o qué características tenía, en la película Aladín aparece un gran visir o un consejero real llamado Jafar, ¿sí? Este es uno de los dibujos de Jafar y vemos que tenía un aspecto y unas características en su ropa muy especiales. Dicen que la pieza original del primer ministro o el gran visir en el juego original del ajedrez podría llegar a tener algún tipo de similitud con este tipo de sombrero que usaba el visir. Cuando llega el juego de ajedrez a Europa, como en Europa no había ni gran visir ni consejeros reales, estaban sí los reyes, pero siempre los reyes estaban acompañados de las reinas. Entonces, en España, la primera modificación que sufre el juego original del ajedrez es la transformación de la pieza llamada visir, ¿sí?, por la pieza que nosotros conocemos como dama o reina, que es la que acompaña y generalmente aconseja al rey. La segunda modificación que debe de realizarse en el juego en España, el juego original, cuando llega a España, es la
pieza del alfil. Como nosotros vimos en primer y segundo grado, el alfil en realidad estaba representando en el juego original a un colmillo de elefante, ¿no? O a un elefante, ¿sí? El alfil, que era una palabra árabe que significaba al, el y fil, elefante, el elefante. Cuando el juego original del ajedrez llega a Europa y a España, lo primero que dicen los europeos, lo primero que preguntan los españoles es ¿qué pieza, a qué está representando la pieza del alfil? Los árabes le explican que se hace referencia a un elefante y como en Europa en esa época y en España en particular no había elefantes, ¿sí? Había muy pocos que habían traído los árabes, ¿sí? Hasta llegar a España, tienen que decidir cambiar porque no era conocido el elefante y mucho menos había colmillos de elefantes como para representarlo. Entonces hacen un cambio también en esa pieza. En lugar de que la pieza del alfil esté representada por un colmillo de elefante, haciendo referencia al elefante, en España deciden cambiar no el nombre de la pieza, le siguen dejando el nombre original alfil, pero deciden cambiar lo que está representando. Y deciden reemplazar la figura del alfil por la de un gorro de un obispo, por la figura de los obispos, la figura de la religión que ya estaba instaurada en España. Por lo tanto, el que representa la figura del alfil en la actualidad es el famoso gorro del obispo, como ustedes lo ven acá, que lo usan los cardenales o la gente que está en las iglesias en la actualidad. Estos gorros son los que reemplazaron en la forma al colmillo del alfil, pero no en el nombre. Se sigue llamando alfil, pero está representado por esta gorra eclesiástica. En el caso de la dama, reemplazamos tanto el nombre como lo que representa, ¿sí? Porque el nombre original era otro, el de visir, y fue reemplazado por el de la dama. La figura también cambió, era el primer ministro visir y fue reemplazado por la reina o dama. En el caso del alfil, se cambió lo que estaba representando la figura, ahora representa el gorro de los obispos, pero el nombre se sigue dejando tal cual el juego original. Muy bien, ahora nos toca trasladarnos hasta América. ¿Cómo es que llegó el ajedrez hasta América? Ya vimos que llegó desde la India a Persia, desde Persia a los países árabes, de Arabia a España y a Europa llega por medio de la conquista de los árabes de ese territorio, y para llegar a América el ajedrez hace otro largo recorrido por medio de los colonizadores y los conquistadores que llegan a América, pero para eso no voy a contar la historia yo, van a buscarla en el cuadernillo del ajedrez, está bajo el título de La leyenda de Atahualpa o el Gambito de Atahualpa, que es una pequeña historia de cómo empezó a jugarse el ajedrez en América y quién fue supuestamente uno de los primeros que empezó a jugar, ¿sí? Una vez que terminan de leer esa historia, a continuación en el video, no en este tablero, sino en uno virtual que voy a mostrar a continuación, vamos a ver la primera partida que jugó este personaje que estaba en América, ¿sí? Y jugó supuestamente su primera partida de ajedrez, ¿sí? Vamos a ver entonces la partida que jugará Atahualpa, el monarca de los incas, contra uno de los guardias que
lo estaba custodiando mientras estaba prisionero de los conquistadores españoles, y Atahualpa, observando cómo estos soldados jugaban, pudo ir aprendiendo algunos movimientos de las piezas y pudo jugar esta partida que vamos a ver a continuación. Con las piezas blancas entonces empieza el equipo blanco, el equipo comandado por el guardia, y hace la jugada E4. ¿Sí? En el cuadernillo de ajedrez, entonces, a continuación de la leyenda de El Gambito Atahualpa, vamos a encontrar una serie de tableros numerados del 1 al 11. En ellos vamos a ir anotando los movimientos en el idioma del ajedrez y con una flecha la pieza que se ha movido, desde donde se ha movido hasta el lugar que se movió, ¿sí? Entonces, el primer movimiento ya lo hizo el guardia con las piezas blancas hasta E4. Después de anotar en el cuadernillo, vamos a la segunda jugada. Tablero 2. Atahualpa responde F5. Tablero 3. E por F5. Y tablero 4. Atahualpa saca su caballo a F6. A continuación, el equipo blanco juega su alfil, que está al lado del rey, a la casilla E2. Si ustedes observan, tanto el alfil que recién acaba de mover como la dama que está atrás de él, las dos piezas apuntan a la casilla H5, que es desde donde se puede, con una pieza que ataca en diagonal, hacer jaque al rey negro. Es el turno del equipo negro, juega caballo a C6, olvidándose de proteger un poco más el sector donde está el lado más débil del equipo negro, que es la diagonal que ataca sobre el rey. Así que el equipo lleva su alfil hasta H5. Recordemos que cuando anotemos esta jugada en el cuadernillo, además de anotar alfil H5, debemos agregarle un signo más que significa que estamos atacando al rey contrario, ¿sí? Entonces jugamos el alfil hasta H5 y sobre esta diagonal el alfil está haciéndole jaque al rey en la casilla E8. El equipo negro debe de defenderse de ese ataque del alfil y elige jugar G6, mover el peón de la columna G hasta la casilla 6 para bloquear el ataque del alfil. El equipo blanco responde con F por G6, capturando ese peón que protegía al rey. H por G6 en el turno del equipo negro, y como veremos ahora, capturando ese peón por medio del alfil por G6, se produce el jaque mate sobre el equipo dirigido por Atahualpa. Lamentablemente esta partida la perdió Atahualpa, pero era una de las primeras que jugaba, ¿sí? Había aprendido hace poco los movimientos de las piezas y justamente los había aprendido sin poder jugar, simplemente observando cómo los guardias jugaban afuera de prisión, ¿sí? Así que observemos la posición final de esta partida y veamos por qué jaque mate. Primero porque el alfil, que está en G6, está atacando directamente la diagonal por donde está ubicado el rey negro. En segundo lugar, el rey negro no puede mover a ninguna casilla porque está rodeado de sus propias piezas y la única casilla que puede mover es F7
y aún moviendo ahí, todavía sigue el ataque del alfil sobre esa casilla también, así que no puede mover a ese lugar. Por último, vemos que ninguna pieza del equipo negro puede interponerse en el camino del ataque del alfil sobre el rey, como lo vimos hace pocas jugadas con el peón que movió a G6, que se puso como un escudo protegiendo al rey. No hay ninguna pieza en este momento que pueda realizar esa jugada de protección del rey. Y tampoco ninguna pieza del equipo negro puede capturar a ese alfil. Por lo tanto, la partida queda terminada acá. En la jugada final, número 11, el tablero número 11, tenemos que anotar alfil por G6 y como es jaque mate, tenemos que agregarle dos signos más, uno por el jaque y otro por el mate. De esta manera queda terminada la partida que jugó Atahualpa. Vamos terminando ya la clase de ajedrez de hoy. Nos queda solo una noticia por darles, que es la posibilidad que vamos a tener a partir de ahora de participar todos los chicos de tercer grado de un concurso muy especial. Este concurso consta de lo siguiente. En el cuadernillo de ajedrez tenemos en una de sus páginas un título que dice un cuento para colorear, ¿sí? Un cuento para dibujar. El mismo se llama El ajedrez de los 1000 colores. La propuesta que hacemos desde aquí es que ustedes, cada uno de los alumnos de tercer grado, pueda leer esta historia, El ajedrez de los 1000 colores, y a continuación, con todo el tiempo que ustedes quieran y tratando de hacerlo de la mejor manera, intentemos dibujar la parte de la historia que más nos gusta y una vez que la hayamos dibujado, pintado y la tengamos bien terminada, vamos a sacarle una foto solo al dibujo, por favor, solamente sacan una foto al dibujo que han hecho y la van a enviar a la casilla de correo de ajedrez, ajedrezalvear.gmail.com, y de esa manera estarán participando del concurso de dibujo de el ajedrez de los 1000 colores, ¿sí? La idea es que vayamos recibiendo todos los dibujos que vayan preparando y una vez que tengamos a todos los concursantes participando, vamos a elegir los 5 mejores de cada grado, ¿sí? Los 5 mejores dibujos de tercero A, los 5 mejores dibujos de tercero B y los 5 mejores dibujos de tercero C. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Me despido de ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que estén bien de salud, que estén tratando de, en la medida de lo posible, pasar lindos días. Ya está llegando el invierno. Espero que se cuiden y que les envíen un gran saludo a sus familias. Les dejo un abrazo para ustedes y que la pasen muy bien.